¿Sabías que dos pacientes pueden tener el mismo tipo de cáncer pero necesitar tratamientos completamente diferentes? La respuesta está en qué tan avanzada se encuentra la enfermedad. Para determinarlo, existe la clasificación TNM. La combinación de estas tres categorías permite clasificar el cáncer en diferentes estadios, facilitando la comunicación entre los profesionales de la salud y ayudando a seleccionar el tratamiento más adecuado para cada paciente. Hablaremos del cáncer de próstata, una de las neoplasias malignas más frecuentes en los hombres a nivel mundial. En este tipo de cáncer, la categoría T puede clasificarse de dos formas. La clasificación clínica representada por la letra CT se establece antes del tratamiento y se basa en el examen físico, el tacto rectal y los estudios de imagen y la biopsia. La clasificación patológica representada como PT se obtiene después de la cirugía, mediante el análisis microscópico de la próstata extraída. Dentro de la categoría T encontramos cuatro estadios principales. T1. El tumor no es clínicamente detectable, no puede palparse ni observarse en estudios de imagen y generalmente se descubre de manera incidental durante procedimientos realizados por otras causas. T2. El tumor permanece completamente confinado a la próstata, aunque puede comprometer uno o ambos lóbulos. T3. El tumor atraviesa la cápsula prostática y presenta extensión extracapsular, pudiendo afectar las vesículas seminales. T4. El tumor invade estructuras vecinas distintas de las vesículas seminales. Continuamos con la clasificación N y M del sistema TNM en el cáncer de próstata. Recordemos que TNM describe qué tan avanzada está la enfermedad. T evalúa el nivel primario, N el compromiso de los ganglios linfáticos regionales y M la presencia de las metástasis a distancia. En la categoría N, N0 significa que no existe afectación de los ganglios linfáticos a nivel regional, mientras que N1 indica que el cáncer ya se ha diseminado a uno o más ganglios pélvicos regionales. En la categoría M, M0 indica la ausencia de metástasis, mientras que M1A cuando hay afectación de los ganglios linfáticos neorregionales y M1B cuando hay afectación de metástasis óseas, que suelen ser las más frecuentes en el cáncer de próstata. Y M1C cuando existen metástasis en otros órganos, háblese del hígado o del pulmón. Pero hay algo muy importante que debemos recordar: el cáncer de próstata. El TNM no se utiliza solo de forma aislada. Para estimar el pronóstico también se considera el valor de la PSA y el grupo de grado de la ISUP. El PSA es una proteína producida por la próstata. Los niveles elevados pueden sugerir una enfermedad más extensa, aunque siempre deben interpretarse junto a la historia clínica y otros estudios. El grupo de grado de la ISUP se basa en la puntuación de Gleason, que evalúa qué tan diferentes se ven las células cancerosas respecto al tejido prostático normal. Cuando más anómalas son las células, mayor es el grado y mucho más agresivo es el tumor. Los grupos van desde el 1 hasta el 5, donde el grupo 1 corresponde a los tumores de menor agresividad y el grupo 5 a los tumores que presentan un peor pronóstico para el paciente. Para entenderlo más fácil, imagina que las paredes de la vejiga son como las capas de una cebolla. Tenemos la capa interna, que se divide en superficie, bacterio y lámina propia. Esta es donde se empieza el tumor. También tenemos la capa media, que es aquella donde se encuentra el músculo detrusor. Es donde está la línea roja. Tenemos la capa externa, que es la grasa, lo que rodea la vejiga por fuera. Exactamente se divide en dos bandos, lo que depende si el tumor toca o no toca. Por ejemplo, en el bando 1 tenemos el tumor superficial. Este tumor en medicina se le conoce como no músculo invasor. Aquí el tumor está jugando solo una capa interna, que es la superficie. ¿Qué hacemos en estos casos? Simplemente metemos una cámara eléctrica por la uretra y raspamos el tumor. Esto se le conoce como TRETO, que es una recesión transuretral de vejiga. Como resultado, el paciente conserva su vejiga y sigue orinando normalmente. Tenemos el bando 2, que son los tumores profundos T2, 3 y 4, que en medicina los conocemos como músculos invasores. Estos son los que se vuelven más graves. El estadio 2 significa que el tumor ya tocó el músculo detrusor. ¿Por qué el músculo es la línea roja? Debido a que los músculos en la vejiga están llenos de vasos sanguíneos, el cáncer llega ahí, se puede subir a la sangre y viajar a los pulmones y conformar una metástasis. ¿Qué podemos hacer en este caso? No se puede raspar, más sin embargo lo que se hace es hacer una cistectomía radical, debido a que se avanza a estadio 3, llega a la grasa de afuera, o en el estadio 4 se pega a órganos vecinos como próstata y esto se necesita quimioterapia urgentemente. Ahora vamos a hablar sobre la estratificación TNM del cáncer de vejiga. Para la N tenemos que son los ganglios linfáticos regionales. La N0 nos indica que no hay una metástasis en ganglios linfáticos regionales. La N1 nos indica que hay metástasis en un solo ganglio linfático de la pelvis verdadera, que puede ser en el vesical, en el eructador, en el ilíaco externo, en el ilíaco interno o en el sacro.
La N2 hay metástasis en múltiples ganglios de la pelvis verdadera y la N3 hay metástasis en los ganglios ilíacos comunes. Con respecto a la M, tenemos que es metástasis a distancia. Esta nos indica que la M0 no hay metástasis a distancia, la M1A hay una metástasis en ganglios linfáticos no regionales, es decir, los ganglios que están por encima de la bifurcación de las arterias ilíacas, como por ejemplo los retroperitoneales. En la M1B tenemos metástasis en los órganos a distancia, que son los órganos vesicales. Aquí los más comunes tenemos el corazón, el hígado, el cerebro y los huesos. Vamos a tocar un poco la anatomía. El riñón tiene una longitud de 11 a 12 centímetros con un peso de 150 gramos. Está rodeado por una fase de Gerota que nos sirve para proteger el riñón y estratificar los diferentes cánceres. El carcinoma de células renales es un cáncer que afecta principalmente los túbulos renales que está mediado por un factor genético. Ahora, para clasificar este cáncer, podemos usar la clasificación TNM. T1 viene siendo que el tumor está confinado en el riñón y tiene un peso, una longitud de menos de 7 centímetros. T2, que el tumor está en el riñón, pero mide más de 7 centímetros. T3 nos dice que el tumor está diseminado hacia venas renales, vena cava y grasa perirenal, pero que no solo pasa a la fase de Gerota. Y T4 nos dice que el tumor está diseminado mucho más allá de la fase de Gerota. Clasificación N&M del sistema TNM del cáncer de riñón. Primero, la letra N hace referencia al compromiso de los ganglios linfáticos regionales. La N significa que el cáncer no se ha diseminado a los ganglios linfáticos. Mientras que el N1 indica que si existe afectación en uno de los más ganglios regionales, lo que generalmente se asocia con una enfermedad más avanzada o un pronóstico. En cuanto a la M, esta evalúa si el cáncer ha producido metástasis a distancia. La M0 significa que no hay metástasis. M1 indica que el tumor sí se ha diseminado a otros órganos. Los lugares con donde mayor frecuencia hace metástasis de cáncer renal son los pulmones, los huesos, aunque también puede afectar el hígado y el cerebro. Una característica importante del sistema TNM es que ayuda a decidir el tratamiento clínico. Ahora hablaré sobre el cáncer del testículo, que tiene una característica única dentro del sistema TNM. A diferencia de otros tipos de cáncer, la clasificación T suele ser patológica. Esto quiere decir que determina después de realizar una prostatectomía radical cuando el testículo es extraído y analizado por el dermatólogo. Ahora, en cuanto a su clasificación, se le divide en PT, ya tenemos el PTIS, que es carcinomicito, PT1, que ya es un tumor limitado al testículo sin una invasión linfovascular, el PT2, que ya es una invasión, de presencia linfonodular o de la túnica vaginal. El PT3 ya es el tumor que invade tanto el cordón como el cordón espermático. Y el PT4 que invade completamente todo el cuerpo. La gran particularidad del cáncer de testículo es de lo que es el marcador S, que evalúa lo que es los marcadores tumorales séricos después de la cirugía. Estos marcadores son lo que es la AFP, la BHCG y también la LDH. Según los niveles, estos se clasifican desde S0, que es anormales, hasta S3, que están muy elevados, lo que generalmente se relaciona con una mayor carga tumoral y un peor pronóstico. El cáncer de testículo es lo único que añade el factor S al sistema TNM, solo lo que su estratificación final se basa en 4 componentes: la T, la N, la M y la S, siendo el factor fundamental que define el estado, el pronóstico y el tratamiento. Ahora hablaremos sobre la clasificación N y M del sistema TNM en el cáncer de testículo. La N describe la afectación que se dirige hacia los ganglios linfáticos regional. El N1 quiere decir que existe una metástasis ganglionar retroperitoneal, pero que es de pequeño volumen. O sea que vamos a ver masas ganglionares de hasta 2 centímetros en su mayor diámetro. En el N2, ganglios entre 2 y 5 centímetros. Ahora el N3 puede medir más de 5 centímetros y esto representa una mayor carga tumoral y generalmente requiere un tratamiento sistémico mucho más intensivo. Posteriormente vamos a ver la clasificación M, evaluar el tumor si se ha extendido fuera de los ganglios regionales. El M0 quiere decir que existen metástasis a distancia. Y el M1 se divide en categorías. Tenemos M1A, que hace metástasis hacia pulmón y hacia ganglios linfáticos no regionales. El M1B, que hace metástasis hacia otros órganos, por ejemplo el hígado, el cerebro y el hueso. Estas representan una enfermedad más avanzada y generalmente tienen peor pronóstico. Para finalizar, el sistema TNM es una herramienta fundamental en la oncología urológica porque permite conocer con precisión la extensión del cáncer. Gracias a esta clasificación, el equipo médico puede determinar el pronóstico del paciente y seleccionar el tratamiento más adecuado, ya sea cirugía, quimioterapia, radioterapia o vigilancia, y comparar los resultados entre distintos centros y estudios clínicos.